Para empezar, entonces, el estudio del desarrollo del cráneo, podemos empezar recordando justamente algunas características desde lo anatómico. Por ejemplo, el cráneo, pues es una estructura ósea que su función más importante, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Proteger al cerebro. Exacto. La función más importante es la protección del encéfalo y ya también de forma, digamos, secundaria, pero igual es la protección de los órganos de los sentidos en sus distintas cavidades, ¿no? Por ejemplo, del bulbo ocular en la cavidad orbitaria, del epitelio olfatorio en la cavidad nasal, de la lengua, que ahí tiene las células que detectan los sabores en la cavidad oral. Entonces, pues básicamente la protección del sistema nervioso central, los órganos de los sentidos y también, por ejemplo, pues delimitar las cavidades nasal, oral. Y si se acuerdan, ¿por cuántos huesos estaba conformado? 22. Exacto, entonces tenemos 22 huesos conformando en total al cráneo y de ahí lo podíamos dividir. ¿Cuáles eran las divisiones sencillas, primarias así del cráneo? ¿Se acuerdan? Neurocráneo y viscerocráneo. Exacto, entonces el neurocráneo, ¿cuál era su importancia? Como tal, la protección del encéfalo y el viscerocráneo, ¿cuál era su importancia? Pues forman como tal al esqueleto facial, ¿no? Exacto, formar el macizo facial. Entonces ya tenemos un punto de partida. De acuerdo a eso, entonces vamos a ver el desarrollo desde la embriología. Entonces fíjense, para empezar, todo el tejido óseo que va a conformar el cráneo va a tener doble origen de forma muy importante en las células de la cresta neural, pero también vamos a tener un componente que va a venir desde el mesodermo paraxial, desde las somitas occipitales, que veremos más adelante, y también desde los somitómeros. Entonces, tanto somitas como somitómeros, pues son parte del mesodermo paraxial. Este es el origen. Estas células que van a conformar los huesos del cráneo se van a osificar de dos formas. Si se acuerdan, pues hay básicamente dos tipos de osificación, la intramembranosa y la endocondral. Entonces, en la osificación intramembranosa, ¿qué va a ocurrir? El tejido mesenquimatoso va a pasar directamente a tejido óseo, ¿sale? Sin pasar por un estadio de cartílago. Entonces, a este tejido mesenquimatoso también se le conoce como hueso membranoso. Entonces, acuérdense, en esta primera osificación va a ser directa, mientras que en la osificación endocondral, antes de que se forme tejido óseo, ese tejido mesenquimatoso primero forma moldes de cartílago y pues al crecer ese cartílago poco a poco se va a osificar. ¿Queda claro los tipos de osificación? Sí, Muy bien. Lo que comentábamos ahorita, el cráneo básicamente tiene dos divisiones, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la cubierta protectora sobre el encéfalo y el viscerocráneo es el esqueleto de la cara. Ambas divisiones les vamos a estudiar tanto un componente membranoso como un componente cartilaginoso. ¿Sale? Entonces, con esos conceptos partimos y vamos a revisar inicialmente el desarrollo del neurocráneo. Entonces, vean, el neurocráneo, ahí está, ¿no? Tiene sus dos componentes, neurocráneo membranoso y neurocráneo cartilaginoso. Más adelante, me adelanto tantito nada más para que vean los conceptos igual, ¿no? El viscerocráneo, lo mismo. Le vamos a estudiar entonces una porción membranosa y una porción cartilaginosa. Entonces, regresamos. Vemos por acá el neurocráneo. Iniciemos entonces con la parte membranosa. Fíjense, la parte membranosa va a tener un origen doble, según nos menciona el Lagman. Es decir, vamos a tener tanto células de la cresta neural como del mesodermo paraxial. Es decir, este tejido pues va a ser combinado, este mesénquima. Característicamente, la división membranosa pues va a tener la osificación intramembranosa. Y fíjense que los dos autores, tanto Carlson Lachman, mencionan que este tejido óseo
estos huesos de forma inicial se forman como unas espículas, es decir, como unas pequeñas espinas alargadas que se van irradiando de forma periférica y organizando en una forma laminar. ¿Sale? Entonces, muy importante, el neurocráneo membranoso. Entonces va a tener origen doble y los precursores iniciales son unas pequeñas organizaciones conocidas como espículas óseas. ¿Queda claro? Sí, Sí, Doc. Doc. Fíjense, si lo relacionamos también conforme a lo anatómico, ¿se acuerdan cómo podíamos subdividir a su vez el neurocráneo? O sea, en lo anatómico. Lo podíamos dividir en la bóveda y en qué otro componente, ¿se acuerdan? Y en la base del cráneo. Acuérdense que el neurocráneo está protegiendo al encéfalo. Entonces el encéfalo descansa sobre la base, que sería como el piso también llamado, y el techo pues es la bóveda craneal. Entonces también así lo podemos identificar. El componente membranoso pues van a ser sobre todo los huesos que forman la bóveda del cráneo. Y si se acuerdan, estos huesos, ¿qué tipo de huesos eran según la clasificación, generalidades anatómicas? Los de la bóveda. ¿Se acuerdan? No, Doc. Bueno, son huesos planos, ¿sí o no? ¿Como cuáles? Fíjense, Sí. los que forman la bóveda. Tenemos al hueso frontal, a los dos huesos parietales. Fíjense, a la porción interparietal del occipital. Aquí también vamos a incluir el ala mayor del esfenoides y parte de la escama del temporal. Entonces, si se fijan, todos estos huesos que comparten en común, que justamente en la bóveda, pues son huesos planos. ¿Sale? Entonces, este va a ser el componente justamente membranoso que sobre todo pues va a originar a la bóveda craneal. ¿Queda claro? Sí, Doc. Fíjense, en esta lámina que les muestro es de Néter. Quiero que identifiquen, muchas imágenes similares las van a encontrar ustedes en Carson y Lachman, ahorita las analizamos. Y fíjense, en esta primera lámina, el tejido pues está dividido en colores. Quiero que vean por acá, tenemos justamente la organización de los colores, entonces ahorita nos interesa el neurocráneo. Aquí está representado con dos colores, fíjense. Aquí tenemos el neurocráneo cartilaginoso con morado y poco a poco vean cómo va apareciendo el neurocráneo membranoso con rojo, ¿sale? Entonces, si ponemos atención, esta primera parte que estamos revisando, el neurocráneo membranoso, fíjense esas estructuras justamente alargadas que parecen como pequeñas espinas y cómo se van justamente irradiando hacia la periferia y conforme se van extendiendo, forman estructuras laminares. Entonces vean, aquí en rojo pues justamente está representado el desarrollo de estos huesos. Entonces fíjense, en la región frontal, pues aquí se está desarrollando el hueso frontal. Justo detrás, fíjense cómo se está extendiendo desde esas espículas el hueso parietal. Y fíjense, si nos vamos hacia la región pues más posterior, aquí estamos desarrollando la porción interparietal del occipital. Por aquí también alcanzamos, fíjense, a ver aquí en esta zona cómo se está desarrollando como parte de esta porción membranosa el ala mayor del esfenoides. Entonces, si se fijan, pues justamente son todos los huesos que están formando la bóveda craneal o cuando la cortamos en anatomía, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta región? Base del cráneo. La base está por acá, ¿te acuerdas? Más bien aquí Ah, arriba sí. era la calota, ¿sí o no? Sí. Bien, entonces ahí está el componente membranoso del neurocráneo, sobre todo entonces los huesos planos que van a formar la bóveda craneal o también llamada cuando se corta la calota. ¿Me explico? ¿Va quedando claro hasta aquí? Sí, Doc. Muy bien, ahora pregunta, ¿los huesos del cráneo al nacimiento ya están osificados? No. No.
Muy bien, sobre todo esta parte membranosa, ¿qué característica tenemos al nacimiento en relación con estos huesos? ¿Cómo se llaman esas regiones donde todavía no están osificados por completo? Suturas. Las suturas justamente y en sitios donde convergen varios huesos y que las suturas tienen superficies más amplias como se les conocen. ¿Eran los puntos craniométricos? Ajá, muy bien. Ahí donde ya anatómicamente se van a formar los puntos craniométricos, antes, ¿cómo se llaman? ¿Son las fontanelas? Exacto, muy bien, las fontanelas o en la comunidad, ya saben, las molleras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al nacimiento, justamente, pues los huesos todavía no van a estar fusionados. De hecho, el que no estén fusionados va a ayudar a que el feto pueda atravesar el canal de parto. El cráneo, de esta forma, pues se moldea al conducto por el que va atravesando y eso permite, pues, que el encéfalo no se lesione y que, pues, se pueda cambiar en su forma y le permita salir por el canal de parto. Entonces, al nacimiento, justamente, los sitios donde se están articulando los huesos y que todavía no están osificados corresponden a las suturas. Entonces, al nacimiento, las suturas son bandas de tejido conectivo que pues todavía no está osificado y pues se va a empezar a osificar a partir de este momento. Y tenemos unos sitios más amplios donde convergen varios huesos que les vamos a llamar justamente las fontanelas. Entonces, ¿qué son las fontanelas? Son suturas, pero más amplias, donde se reúnen más de dos huesos. Entonces, las suturas, o más bien las fontanelas más importantes que se describen, es la fontanela anterior, también llamada bregmática, justamente. Entonces, si es en relación con el punto craniométrico, la fontanela bregmática, vean, pues la vamos a encontrar entre los dos huesos parietales y los huesos frontales. Justamente cuando cierre, por ahí aproximadamente de los 18 meses de vida postnatal, entonces nos van a formar el punto craniométrico bregma, que si se acuerdan, en ese punto craniométrico, ¿cuáles eran las suturas que convergían? ¿Se acuerdan qué suturas convergían ahí en ese punto El, craniométrico? La sutura coronal, muy bien. ¿Con cuál otra sutura? ¿Y el sagital? Exacto, y la sutura sagital. Entonces, no se les olvide, fontanela anterior. Entonces, alrededor de los 18 meses va a cerrar. Y hacia el extremo contrario vamos a encontrar la fontanela posterior, también llamada lambdoidea, ¿sale? Porque igual, cuando osifique, pues en este sitio se va a formar el punto craniométrico lambda. Entonces, en este caso, vamos a encontrarla entre los huesos parietales y el hueso occipital. Y fíjense, esta cierra mucho más rápido, aproximadamente entre el primer y segundo mes de edad, pues ya, igual, postnatal. Entonces, recordando, en la fontanela posterior o lambdoidea, ¿cuáles suturas convergían? La sutura lambdoidea Muy bien. ¿Y cuál otra sutura? y la sagital. Sagital. Sagital, justamente. Miren, aquí les muestro nuevamente una lámina. Esta la encuentran ustedes en el Lachman, donde nuevamente nos indica cómo de esas pequeñas espinas alargadas que se van irradiando de forma periférica, pues se van a formar estos huesos que corresponden al neurocráneo membranoso. Entonces ahí ya nos va señalando, ¿no? El hueso frontal, igual, el parietal, el occipital. Y recuerden, estas regiones, que son las que estamos describiendo ahorita, pues son justamente las que corresponden a las suturas. Vean, aquí esta lámina la encuentran igual en el Lachman. Tenemos dos vistas de un cráneo de un recién nacido. Entonces, fíjense, en A tendremos una vista superior y en B una vista lateral. Entonces, fíjense, en A, si analizamos nuestros ejes, entonces fíjense, flechita, ¿qué nos marcaría? ¿Qué región? Es la sutura sagital, ¿no? Claro, para allá vamos, pero fíjate, primero nos orientamos, vista superior, entonces flechita nos marca región anterior, ¿sí o no? Luego,
Hacia el otro Ajá. extremo sería la región posterior. Y bueno, ya las regiones laterales. Ahora sí, fíjense, si vamos identificando los huesos en la región anterior, fíjense, aquí cuáles huesos se están formando. El frontal. Exacto, que de hecho son dos huesos frontales. Y fíjense cómo, justamente entre los dos huesos frontales, de aquí ya se va formando esta sutura. Esa sutura que pues normalmente termina osificándose, que se le conoce así, sutura frontal o metópica. ¿Sale? Entonces, entre los dos huesos frontales, la sutura que vamos a encontrar, pues es la metópica. Luego, hacia atrás, aquí identificamos los dos huesos parietales. Entonces, fíjense, entre los dos parietales, ¿cuál es la sutura que nos queda? La El sagital. sagital. Sutura sagittal, o de qué otra manera la pudieran llamar. Si está entre los dos parietales, Parietal. interparietal, justamente. Entonces ahí está, ¿no? La sutura sagital. Y ahora fíjense, entre los frontales y los parietales, ¿cuál es la sutura que se está formando? La coronal. La sutura coronal, o también la pudiéramos llamar frontoparietal. Y justo, vean cómo en la región sobre la línea media, ahí se están conjuntando los cuatro huesos, los dos frontales y los dos parietales. Entonces aquí nos genera una sutura muy amplia, que en este caso va a formarnos la fontanela anterior. Entonces vean la fontanela anterior muy amplia, donde ahorita dijimos va a encontrarse abierta justamente al nacimiento. ¿Y cuándo va a osificar? Aprox. 18 meses postnatal. Exacto, a los 18 meses postnatales. Acuérdense que las fontanelas, pues, son tejido óseo, o bueno, también llamado hueso membranoso o mesenquimatoso. Entonces van a osificar de manera directa y pues son un indicador, por ejemplo, de la presión intracraneal. Entonces, a lo mejor habrán escuchado o han visto ahí algún meme, ¿no? De que qué ocurre o qué nos indica cuando la fontanela anterior, que es más amplia y pues permanece abierta más tiempo, se encuentra deprimida. La Mollera mollera sumida. sumida. O sea, sí, justo, así se le conoce como coloquialmente, ¿no? Que dicen, ah, tiene la mollera sumida. Ok, tiene una fontanela hundida, pero ahí va. ¿Cuál es la causa o en qué nos hace pensar ese signo? Que no hubo una correcta dosificación. Pero todavía no debe estar osificada. O sea, hablando en el contexto de un recién nacido, ¿sí? O bueno, un bebé antes de los 18 meses, pues la fontanela todavía no está osificada. Ajá. Entonces, en ese contexto, que todavía es normal que no esté osificada, si está hundida, ¿de qué nos habla? ¿O qué hay que sospechar? ¿No era deshidratación? Eso, muy bien, que ese bebé está deshidratado. Acuérdense, ahorita les dije, ¿no? Es un indicador que nos puede orientar sobre la presión intracraneal. Entonces, ¿qué ocurre? Al interior del cráneo, en el encéfalo, la presión se mantiene, pues también por la producción del líquido cerebroespinal. Si un bebé está deshidratado, pues no va a haber una producción correcta del líquido cerebroespinal y por lo tanto puede haber una disminución de la presión intracraneal y eso se va a manifestar como una fontanela hundida. ¿Me explicó? Sí. Sí, doc. Sí, no se les puede olvidar. Una fontanela hundida, de inmediato hay que sospechar deshidratación. Y al contrario, si estuviera más bien exaltada, que nos pudiera orientar. Hidrocefalia. Exacto, que entonces estamos en el otro extremo, ¿no? Hay un aumento de la presión intracraneal y entonces nos haría sospechar sobre todo en una obstrucción en el flujo de líquido cerebroespinal que pudiera ser indicador de hidrocefalia. Y no solamente eso, ¿no? O sea, aparte, las suturas pues estarían mucho más amplias y el diámetro, justamente, el diámetro cefálico, pues también podría estar bastante, pues, elevado. ¿Queda claro? Sí, doc.
Muy bien. Fíjense, en el otro extremo, ahora, vean, por aquí estamos observando la porción interparietal del hueso occipital, que es la porción membranosa. Y fíjense cómo esta sutura que los separa al occipital de los parietales, ¿cómo se llama? Aquí la vemos en la sutura lambdoidea justamente o parieto occipital. Y fíjense, donde convergen los dos parietales y la porción interparietal del occipital, en ese sitio se forma la otra fontanela, que es la fontanela posterior. Entonces, ¿a qué edad postnatal dijimos que se cerraba, Prox? Uno, Meses. 1 o 2 meses postnatal, justamente. Y ya cuando se cierren, acuérdense, en el sitio de la fontanela anterior, pues se va a formar este punto craniométrico bregma, y en el de la posterior, ese punto craniométrico llamado lambda. Entonces, casi todos los libros, de hecho, hacen énfasis en estas dos fontanelas, y aparte son muy importantes porque, por ejemplo, cuando hablamos de un parto natural, hay que identificar en qué presentación viene ese productito. Entonces, para identificar cómo está orientado, ¿sí? Hay que, a través del tacto vaginal, alcanzar a palpar las fontanelas y de esa forma podemos orientarnos en qué presentación viene ese neonatito. Bueno, perdón, ese fetito que pues apenas van a nacer, más bien, ¿sí o no? ¿Y cómo se Sí. siente? ¿Tipo blandito? Justo, o sea, tú presionas el cráneo, para empezar identificas el cráneo, ¿no? Ahora buscas la fontanela. En la región de la fontanela, justamente el tejido es mucho más blando. ¿Y qué otro dato nos puede ayudar? La fontanela anterior, para empezar, es más amplia si la comparamos con la posterior, ¿sí o no? Sí. Y Y otra, si se fijan, forman unas imágenes como unas formas características. Por ejemplo, la fontanela anterior, ¿de qué forma tiene? el rombo. Rombo. Como romboidea justamente, mientras que la posterior, ¿qué forma tiene? Triangular. Triangular. Entonces ahí ya tenemos esos datos para identificar cuál fontanela estamos palpando. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Pero fíjense, no son las únicas fontanelas que se forman. ¿En qué otra región se van a formar también otras dos fontanelas? En la región lateral del cráneo, ¿sale? Entonces, a estas dos fontanelas, a una le vamos a llamar anterolateral o esfenoidal y a la otra le vamos a llamar posterolateral o esfenoidea. Entonces, fíjense, en la fontanela anterolateral, ¿qué punto craniométrico se va a formar cuando se osifique? Terion. El terion, justamente. Entonces, vean cómo están convergiendo en este sitio el hueso parietal, el frontal, vean por aquí el ala mayor del esfenoides y la escama del temporal. Entonces ahí estamos convergiendo justamente para formar la fontanela anterolateral o esfenoidal. Y en el otro extremo, fíjense, en la fontanela posterolateral o mastoidea, cuando se osifique, ¿cuál punto craniométrico nos va a formar? Asterion. Exacto, el asterion. Entonces fíjense cómo están convergiendo nuevamente el parietal, la porción escamosa del temporal y también parte del occipital. Entonces, justamente ahí entonces tenemos la fontanela posterolateral o mastoidea y que al fusionarse va a formar el asterion. ¿Alguna duda hasta aquí con la porción membranosa? Oiga, Doc, cuando dicen que el punto Terion es una parte como delicada, o sea, tiene que ver justamente por esa fontanela, que no es como muy resistente, o qué Un tiene que ver ahí. punto, un punto justamente es que en las regiones, digamos, articulares son un poco más susceptibles, ¿no? Ante algún traumatismo, pudiera ser. Y otra, acuérdate que anatómicamente, por aquí viene una ramita, se relaciona de qué arteria. La Meninge maxilar. media. La meninge media, que es rama justamente de la arteria maxilar. La arteria maxilar va hacia allá, ¿sí o no? Entonces de aquí se forma la meninge media
y una de sus ramitas justamente pasa por el terion, por ese punto craniométrico. Entonces, un traumatismo en esta región puede llegar a romper esa rama de la meningia media y entonces generar, por ejemplo, un hematoma epidural. Por eso es susceptible ese sitio. ¿Sale? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos justamente la porción membranosa y destacando justamente las suturas. Y les digo, sobre todo en la literatura se hace énfasis en el cierre de la anterior y la posterior. No encontré hasta ahorita el dato exacto de las otras dos, pero bueno, lo voy a seguir buscando. Si lo encuentran ustedes, igual me comentan. ¿Sale? Sí. Ok, entonces ahí está la porción membranosa. Ahora revisemos la porción cartilaginosa del neurocráneo. Acuérdense, la porción cartilaginosa es la que va a formar entonces la base del cráneo. Anatómicamente, ¿se acuerdan cómo estaba dividida la base del cráneo? En anterior, media y posterior. Eso, muy bien. A ver, básico. Huesos que formaban la base o piso anterior. El etmoides. Eso, etmoides, ¿qué otro? El frontal. Ujú. El frontal, muy bien. ¿Y cuál otro? Nos falta uno. El esfenoides. El esfenoides, muy bien. Sobre todo, pues las alas menores. El medio. Las alas mayores del esfenoides. Eso, las alas mayores del esfenoides. Y el posterior, Occipital. justo la porción basal del occipital. Entonces, eso es lo que vamos a formar en el neurocráneo cartilaginoso. Todas esas regiones que me acaban de comentar durante el periodo embrionario surgen como una serie de cartílagos independientes. Pero estos cartílagos pues empiezan a crecer y poco a poco se fusionan y terminan osificándose. Y finalmente, pues van a formar la base del cráneo. A diferencia de la otra división, pues aquí vamos a tener una osificación endocondral, ¿sale? ¿Cuáles huesos entonces van a formarse desde esta porción cartilaginosa? Fíjense, si somos más puntuales, del etmoides, la crista gali, por ejemplo, justo sobre la línea media, a los lados, la lámina cribosa del etmoides, también aquí, fíjense, parte de las alas del esfenoides. Al centro, la silla turca, donde acuérdense, descansa la glándula ¿cuál? Adenohipófisis. Y la neuro no. Bueno, la hipófisis, ¿no? Con sus dos lóbulos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso. También, por ejemplo, la porción petrosa del temporal, igual la porción mastoidea y la base del occipital. Entonces, todos estos huesos van a formarse, incluso hacia la región nasal, pues se va a formar también el septo nasal. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos dividir estos cartílagos? Los podemos clasificar de la siguiente forma: el condrocráneo precordal y el condrocráneo cordal. Entonces, fíjense, en el primero, en el condrocráneo precordal, van a ser cartílagos que se van a encontrar por delante a la silla turca. Estos cartílagos van a derivar de la cresta neural. ¿Cuáles son estos cartílagos? Ahorita los vamos a identificar. Las trabéculas craneales, el cartílago hipofisario, el ala orbitaria, el ala temporal y hacia la nariz, la cápsula nasal. Entonces ahí tenemos el condrocráneo precordal, acuérdense. Entonces se encuentra por delante de la silla turca y deriva de la cresta neural. Entonces por detrás, ahora, por detrás de la silla turca, vamos a encontrar el condrocráneo cordal, donde aquí van a derivar sobre todo del mesodermo paraxial, específicamente de los esclerotomos occipitales. Y aquí vamos a tener cartílagos como el paracordal y el periótico. Entonces, fíjense, para esto nos vamos a la siguiente lámina. En esta lámina que les había mostrado de Néter, entonces, fíjense, con morado, aquí observamos el neurocráneo cartilaginoso, que es justamente el que va a formar la base. Y ahora, si lo observamos desde arriba,
hacemos una vista superior, fíjense, llegamos a esta lámina que nos muestra el Carlson, donde antes de que le encontremos forma de ese piso anatómico, acuérdense, surgen como una serie de cartílagos independientes. Muchos de ellos son pares y pues a final de cuentas terminan fusionándose. ¿Queda claro entonces la vista que estamos haciendo aquí? Sí, Muy bien, entonces fíjense, este va a ser nuestro punto de división. Vean, aquí en el centro encontramos la silla turca formándose desde el hueso esfenoides. Entonces acuérdense, desde este punto de referencia hacia adelante, ¿cómo se llamaba este condrocráneo? El precordal. El precordal, y hacia atrás, El cordal. el cordal. Acuérdense, el precordal, ¿de dónde deriva? ¿Dónde tienen origen esas células? De la cresta neural. Esta neural y hacia atrás, El mesodermo paraxial, ¿no? mesodermo paraxial, específicamente desde los esclerotomos occipitales. Ahora, los cartílagos, fíjense, muchos de ellos están asociados a la línea media, ¿sí? Por ejemplo, de adelante hacia atrás, tenemos, por ejemplo, aquí las trabéculas craneales, los cartílagos hipofisarios. Y a los lados vamos a encontrar aquí el ala orbitaria y el ala temporal. Y ahora, si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar sobre la línea media al cartílago paracordal, a los propios esclerotomos occipitales y a los lados a los cartílagos perióticos. Entonces, fíjense, ese es el desarrollo inicial. ¿Qué va a ocurrir con esos cartílagos? Pues van a crecer y se van a empezar a fusionar. Y al fusionarse, pues poco a poco van a ir moldeando el piso del cráneo. Entonces, por ejemplo, fíjense, desde las trabéculas craneales, ¿a qué hueso contribuiremos a formar? al frontal. Pudiera ser parte del frontal, pero acuérdate, justo en el piso anterior y sobre la línea media, ¿cuál hueso estaba? El esfenoides. Pero delante, un poquito más adelante. El etmoides. El etmoide, si se acuerdan, justo sobre la línea media aquí se va a formar la crista Galli, ¿sí? La crista Galli, y a los lados la lámina, ¿qué? Cribosa. Lámina cribosa, así es. El frontal, recuerden que corresponde sobre todo al neurocráneo membranoso, ¿sale? Sí, Justamente rodeaba, ¿no? Rodeaba ahí al hueso etmoides. Luego, como parte del esfenoides, en el piso anterior, si se acuerdan, pues contribuían ¿cuáles alas del esfenoides? las mayores. No, al anterior. Entonces, ¿cuáles son? Ah, las menores. Las menores. Entonces, por ejemplo, las alas menores, aquí estamos viendo estos cartílagos, el ala orbitaria, que pues va a contribuir a formar esas alas menores. Y fíjense, por aquí tenemos el ala temporal que pues, nos va a contribuir a formar las alas mayores. Y vean, igual si regresamos hacia el centro, aquí los dos cartílagos hipofisarios que van a contribuir a formar el cuerpo del esfenoides, que si se acuerdan, el cuerpo pues va a contener justamente en la base del cráneo a la silla turca, ¿sale? La silla turca o fosa hipofisaria. Entonces, vean, vamos formando entonces hueso etmoides, hueso esfenoides, ¿sí o no? Sí, Luego, si nos vamos hacia atrás, los cartílagos paracordales y los esclerotomos occipitales, ¿a qué hueso creen que nos ayude a formar? al occipital. Exacto, a la porción basal del occipital. Porque acuérdense que ahorita vimos en la parte membranosa, ¿qué porción del occipital derivaba del neurocráneo membranoso? La porción inter. Parietal. Exacto, que es la escama básicamente del occipital. Y entonces aquí estamos formando su porción cartilaginosa, es decir, su porción basal. Y fíjense, a los lados, este que es el cartílago periótico, ¿a qué creen que nos ayude a formar?
Ya el nombre nos orienta un poquito, periótico. ¿A cuál hueso creen que ayude a formar? ¿Cuál es el hueso por excelencia que se encuentra alrededor de todo el oído, tanto del externo, medio y pues del interno, bien importante? El temporal. Exacto, el hueso temporal. Entonces de aquí se va a formar, por ejemplo, la porción petrosa, que es la que rodea justamente al oído interno. Entonces ahí está justamente los cartílagos iniciales que van a formar la base del cráneo. Y acuérdense, pues toda esta base del cráneo corresponde al neurocráneo cartilaginoso. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Igual, si regresamos aquí a la lámina del néter, fíjense, podemos ir de anterior a posterior. Entonces, fíjense, vemos cómo se va a formar el hueso etmoides, fíjense, el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y por aquí, fíjense, gran parte de la base del hueso occipital. Y debajo, por ejemplo, de la región donde está formando la lámina cribosa y la crista galli, fíjense cómo tenemos esta extensión, se le conoce como la cápsula nasal y que va a contribuir pues a formarnos justamente el esqueleto de la nariz. Entonces ahí está, en morado, todo nuestro neurocráneo cartilaginoso. Recordamos igual cuáles huesos iba a formar y cómo estaban organizados esos cartílagos. Condrocráneo precordal, condrocráneo cordal. Y por aquí, pues ya habíamos quedado, ¿no? Los ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí con el neurocráneo? Nada. Perfecto. Entonces, vamos a revisar ahora el viscerocráneo. ¿Qué podemos identificar del viscerocráneo? En este caso, las células que le dan origen son sobre todo mesénquima de la cresta neural. Aquí regresamos a la región faríngea, porque específicamente este mesénquima viene del primer y del segundo arco faríngeo. Si se acuerdan, los arcos faringeos eran unas prominencias que su recubrimiento externo pues era ectodermo y tenían, les decía, un rellenito, ¿no? El rellenito de los arcos faringeos es mesénquima. Mesénquima de la cresta neural y de dónde más. Del mesodermo paraxial. Exacto, del mesodermo y específicamente paraxial. En este caso, pues el que nos interesa para la formación del viscerocráneo es el de la cresta neural. Y aquí retomamos justamente la formación de la cara. Porque este mesénquima, ¿se acuerdan? Pues es el que iba a formar todas las prominencias faciales, desde la frontonasal, obviamente el primer, segundo arco faríngeo, el proceso maxilar. Entonces también lo vamos a clasificar en un viscerocráneo membranoso y en un viscerocráneo cartilaginoso. Entonces, fíjense, vamos a iniciar igual con la porción membranosa del viscerocráneo. Esta va a derivar sobre todo del primer arco faríngeo y aquí ahorita también parte del proceso frontonasal. Entonces, en el primer arco faríngeo, ¿qué vamos a encontrar? El Lachman lo describe así. De la región dorsal se va a formar el proceso maxilar y de la porción ventral del primer arco se va a formar el proceso mandibular. Entonces, fíjense, si regresamos, recordando el proceso maxilar, ¿qué nos va a formar? Su porción superficial va a contribuir a la escama del temporal, va a formar el hueso cigomático, obviamente va a formar el hueso maxilar. Y aquí ningún autor como que se pone de acuerdo y nos pone como entre con signos de interrogación si contribuye, por ejemplo, desde aquí a formar al hueso nasal y al hueso lagrimal. El hueso lagrimal como que anda ahí volando. Pero bueno, pudiéramos ponerlo en esta división. Y fíjense, la región profunda del proceso maxilar nos va a contribuir a formar los huesos palatinos, ya lo hablábamos en cara, ¿no? Va a formar las crestas palatinas, pero también, fíjense, nos va a ayudar a formar el vómer y el proceso pterigoides del hueso ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿De qué hueso eran los procesos pterigoides? Del esfenoides. Eso, muy bien, del esfenoides. Entonces, fíjense, el proceso maxilar
de manera inmediata, pues nos hace pensar en el hueso maxilar. Está bien, pero vean todos los otros huesos a los que nos contribuye a formar. ¿Queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Luego, en ese primer arco, su región ventral, pues corresponde al proceso mandibular. Este proceso mandibular, por excelencia, pues ya habíamos comentado, va a formar la mandíbula. Ahora, hacemos un punto muy importante. Este proceso mandibular, en su interior, forma un cartílago, el llamado cartílago de Meckel. Pero el cartílago de Meckel no va a ser el que va a formar la mandíbula definitiva, es un molde, ¿sí? Entonces se forma el cartílago de Meckel de forma inicial, pero ¿qué ocurre? El mesénquima que se encuentra alrededor del cartílago es el que como tal va a originar la mandíbula por osificación intramembranosa. Pero justo el cartílago nos sirve de molde para que el mesénquima de alrededor sepa cuál es la forma que tiene que adoptar para formar la mandíbula. ¿Me explico? Sí, Doc. Muy bien, entonces acuérdense, el cartílago de Meckel, a final de cuentas, es un molde para que el mesénquima alrededor del cartílago forme a la mandíbula. Y entonces la mandíbula tiene osificación intramembranosa, no se vayan a confundir con el cartílago, que es pues transitorio, es un molde. Del proceso Doc, frontal, ¿sí? pero si es un molde, ¿no sería endocondral? Es que justo el cartílago desaparece. Fíjate, vamos a poner aquí un pequeño dibujito, ¿no? Supongamos que este es el cartílago de Meckel. Ahí está formando, le está dando la orientación a las células mesenquimatosas. Les dice, oigan, tienen que, la mandíbula es de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las células mesenquimatosas alrededor del molde, fíjate, vamos a poner aquí las células mesenquimatosas en verde, ¿no? De la cresta neural. Entonces, aquí están las células mesenquimatosas alrededor del cartílago. Entonces, si te fijas, el cartílago solamente les está marcando la forma, pero ya son las células que están aquí alrededor del molde las que se van a osificar para formar la mandíbula. Entonces, cuando ya el cartílago nos dio la forma de la mandíbula, el cartílago ya no continúa su desarrollo, el cartílago degenera, ¿sí? Sí, Doc. Digamos acá, ¿no? ¿Qué ocurre? Primero tenemos un molde, pero pues ya que nos ayuda a formar el molde, oh, a ver un segundo. Ya que nos ayudó a formar el molde. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el cartílago de Meckel? Pues degenera, ¿no? Degenera. Por eso les decía, es el mesénquima alrededor del cartílago el que va a formar como tal la mandíbula. Y por eso la mandíbula tiene osificación intramembranosa. ¿Vale? Sí, Doc. Gracias. Va. Y fíjense, el proceso frontonasal aquí también nos va a ayudar a formar, ya habíamos comentado, el septo nasal. Obviamente podemos deducir que nos va a ayudar a formar al hueso nasal, nada más que igual, no lo clasifican como en un punto muy específico los autores. Y fíjense, igual, ¿no? Nos surge la duda si también contribuye a formar el hueso lagrimal. Les digo que anda ahí como en el aire, el lagrimal, ¿no? No sabemos si se forma exactamente del primer arco o del proceso frontonasal, o a lo mejor ambos contribuyen a su formación. Entonces, fíjense, vamos a regresar a la lámina aquí del néter, donde ahora nos muestra con color café, fíjense, con color café, la porción del viscerocráneo membranoso y con azul la porción del viscerocráneo cartilaginoso. Entonces vamos a revisar primero la porción membranosa. Entonces vean cómo en etapas, pues ya al final del desarrollo embrionario, a la 9ª semana, fíjense, aquí tenemos este molde. ¿Qué dice ahí? ¿Cartílago de qué?
Meckel. Cartílago de De Meckel, Meckel. pero quiero que vean aquí abajo, ahí donde dice mandíbula. ¿Qué ocurrió con el cartílago? ¿Desapareció? Exacto, ya desapareció, pero no desapareció la mandíbula. Si se fijan, ya este tejido que estaba alrededor del cartílago es el que va a formar como tal a la mandíbula. Y es justamente tejido mesenquimatoso, pues de la cresta neural que va a tener osificación intramembranosa. ¿Me explicó? Sí, Doc. Muy bien. Fíjense, del proceso maxilar, pues se está formando, vean aquí, el hueso maxilar, igual. También estamos formando el hueso cigomático. Y vean, aquí el néter nos pone como parte del viscerocráneo membranoso la contribución para formar al hueso nasal, que viene justamente desde esa porción del proceso frontonasal. Y vean cómo aquí en la región lateral del cráneo también estamos formando desde la porción membranosa a la escama del temporal. Entonces, justamente, si continuamos el desarrollo, fíjense, aquí ya pues continúa el desarrollo del maxilar, el desarrollo de la mandíbula, del cigomático, de la porción escamosa del temporal. Vean, el nasal que ya lo habíamos puesto y aquí a cuál agregamos, fíjense, ahí está apareciendo como parte de esta porción mesenquimatosa, membranosa, al hueso lagrimal. ¿Ya vieron? Sí, Doc. Justo, ahí les está poniendo el doctor Diego en los comentarios unos puntos bien, bien importantes para que no se les olvide. Del hueso temporal, fíjense también, desde esta porción membranosa del viscerocráneo, vean cómo estamos contribuyendo a formar esta porción llamada el anillo timpánico. ¿Cuál importancia tenía el anillo timpánico? ¿Se acuerdan? ¿Qué se inserta en el anillo timpánico? La membrana timpánica. Justo, la membrana timpánica. Entonces, pues ahí se está formando esa porción del temporal desde el mesénquima de la cresta neural que está formando entonces la porción membranosa del viscerocráneo. ¿Queda claro entonces esta primera parte del viscerocráneo, la porción membranosa, o hay alguna duda? Queda claro. Perfecto. Entonces, fíjense, para finalizar entonces, ahora la porción cartilaginosa del viscerocráneo. Y aquí regresamos, si se fijan, a los arcos faríngeos. Aunque la cara y pues como parte del cráneo se forma sobre todo del primer y segundo arco, recuerden que la cara es una especialización evolutiva desde la región del cuello, o sea, de la región faríngea. Entonces, por eso, aquí también vamos a incluir a los derivados del tercer y del cuarto arco faríngeo. Entonces, fíjense, retomando nuevamente el primer y segundo arco, fíjense, del primero, pues se va a formar el cartílago de Meckel, que ya vimos que es transitorio, es solamente un molde. Entonces va a desaparecer, excepto en la zona donde va a formarse el ligamento esfenomandibular. ¿Sale? Entonces acuérdense, desaparece el cartílago de Meckel, pero nos queda un pequeño remanente que va a ser el ligamento esfenomandibular. Y en la región más dorsal, vean, aquí vamos a incluir al martillo y al yunque. Entonces, esas son las estructuras cartilaginosas del primer arco. Del segundo arco, fíjense, se va a formar otro cartílago, el llamado cartílago de Reichert. Entonces, el cartílago de Reichert nos va a ayudar a formar al hueso hioides, no por completo, nos va a formar la mitad superior del cuerpo y las astas menores del hioides. Y en la región dorsal, fíjense, va a formar al estapedio. Aquí estamos repasando oído medio. Entonces, de ese mesénquima se va a formar entonces el estapedio o estribo, ¿se acuerdan? Y además el proceso estiloides del hueso temporal. Si incluimos justamente al tercer y cuarto arco, el tercero termina de formar al hueso hioides, va a formar su porción inferior y sus astas mayores, y el cuarto arco pues va a terminar formando los cartílagos laringeos. Fíjense, entonces aquí enlistamos las estructuras de cada arco, vamos a regresar para identificarlas en la lámina. Entonces otra vez, fíjense,
La porción cartilaginosa del viscerocráneo la tenemos ahora representada con azul. Entonces, fíjense, en etapas tempranas todavía encontramos el cartílago de Meckel y en la región dorsal, fíjense cómo estamos formando el martillo y el yunque en la región del oído medio. Luego, si nos vamos al segundo arco, acuérdense que el segundo arco se le conoce a ese cartílago como el cartílago de Reichert, va a ayudar a formarnos alioides. Fíjense cómo aquí estamos formando incluso el proceso estiloides del temporal. Y hacia acá atrás, ahorita todavía no lo vemos aparecer, pero ¿qué huesecillo del oído medio vamos a incluir aquí? El estapedio. Eso, el estapedio o estribo, justo. Pero fíjense cómo aquí pues metemos a los derivados cartilaginosos de los otros arcos, ¿sí? Acuérdense que el tercero contribuye a formar el ioides y el cuarto nos va a formar los cartílagos laringeos. Aquí los que estamos observando, por ejemplo, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entonces, si revisamos ese avance en el desarrollo, vemos aquí cómo está degenerando el cartílago de Meckel, pero se acuerdan, nos iba a dejar un remanentito. ¿Cuál ligamento nos iba a formar aquí? El esfenomandibular. Exacto, el esfenomandibular. Y básicamente, pues todas las demás estructuras cartilaginosas pues están persistiendo. Ya aquí ya no se muestra el yoides allá abajo, pero ya lo identificamos las estructuras en esta primera etapa. Les decía que igual, por ejemplo, en Carlson, a lo mejor ya no es tan difícil identificar las estructuras. Vean, es exactamente lo mismo, nada más que pues con otros colores, ¿no? En este caso, fíjense, observamos nuevamente el neurocráneo con sus dos divisiones, neurocráneo membranoso, neurocráneo cartilaginoso. ¿Ya vieron? Entonces, en amarillo, fíjense, aquí estamos formando el neurocráneo, ¿cuál? Membranoso. Membranoso, ahí está, ¿no? Los huesos planos, los huesos escamosos, el frontal, el parietal, la porción interparietal del occipital. Y la porción, fíjense, cartilaginosa, pues que corresponde sobre todo a la base del cráneo, ahí con verde. Y luego el viscerocráneo, lo mismo, ¿no? Tenemos, fíjense, con naranja, ¿cuál división del viscerocráneo será? Membranoso. Viscerocráneo membranoso, vean formando ahí el hueso maxilar, el hueso cigomático, parte de la escama del temporal, la mandíbula, el anillo timpánico. Y finalmente, fíjense, con morado tenemos ahora el viscerocráneo, ¿cuál será? Cartilaginoso. Cartilaginoso. Fíjense, aquí tenemos del segundo arco el cartílago de Reichert, que va a ayudarnos a formar al hueso ioides en conjunto con el tercero. Y debajo, aunque aquí ya no se señalan, pero acuérdense que esos son los cartílagos laringeos. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí queda claro o hay alguna duda con el desarrollo del cráneo y sus divisiones? Queda claro. Muy bien. ¿Sí? Sí, estaba viendo. Ah, perfecto. Entonces, este fue el desarrollo normal. Los dejo mientras con el doctor Diego para que revisen las alteraciones. ¿Sale? Realizar. Y bueno, vamos a retomar un poco de lo que les comentaba el doctor Manuel, justamente para esta parte de las alteraciones, sobre todo las craniosinostosis. Recordamos, pues, que tenemos, ven un segundo. Ok. Tenemos las suturas, que son articulaciones, recordamos, de tipo fibrosa, que están entre los huesos de la bóveda craneana, ¿no? Tenemos varias de ellas. Nos vamos a enfocar en las principales. Aquí tenemos una vista lateral, ¿no? Izquierda, y en la segunda imagen una vista superior. Es un cráneo adulto, pero nos sirve de referencia. Entonces, también otro concepto que también ya les explicó muy bien el doctor es el de fontanelas, ¿no? Que coloquialmente le dicen molleras. Esta es la unión de dos o más huesos en el cráneo. La fontanela es en la etapa, es en el periodo pues, de recién nacido, en el periodo de lactancia, y esos espacios, esos huesos tienen en medio huecos, ¿no? Pero no está expuesto el encéfalo, no tienen tejido conjuntivo ahí denso. Entonces, vamos a revisar dos de ellas, que son las principales, para ver algunas correlaciones clínicas. Eso que acabo de poner en rojo, aquí en la vista superior, ¿qué sutura es? Coronal. Coronal, muy bien. Que me separa a este hueso. Este hueso que tenemos aquí, ¿cuál es? El frontal. Frontal de los
Parietales. Parietales, muy bien. En este cráneo ya no está, ya se osificó. Hay personas, en un grupo lo comentaba, que de hecho yo soy una de ellas. Tenemos esta sutura aquí todavía. ¿Cuál era el nombre de esta sutura que les comentó también el doctor Manuel? A ver si se acuerdan, ¿sutura qué? Metópica. Metópica o frontal. Algunos la tenemos al palpar. O sea, si palpo yo la frente, por ejemplo, mi frente, en la línea media se siente una pequeña hendidura, ¿no? Porque justamente yo tengo todavía, no me cerré bien, ¿no? No osifiqué bien, esa sutura, ¿no? La metópica. Algunos la tienen, sería metopismo. Aquí no está, ¿no? En este ejemplo. Y vamos a ver que hay patologías. Esta sutura que está aquí como muy dentada, ¿no? Que separa ambos parietales, ¿cuál es sutura? Sagital. 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 Muy bien. Y acá atrás, separando parietales de occipital, sutura, Lamboidea. lambdoidea, ¿no? Como la letra lambda, que es la L minúscula en griego, ¿no? Bueno, la forma. Estas nos van a servir para entender las alteraciones. Y bueno, aquí está el cráneo, vemos puede ser de un feto, de un recién nacido, parecemos alienígenas, estamos muy cabezones, vista lateral, vista superior. Ya se los explicaba el doctor Manuel, entonces nada más para retomar, pues las diferentes fontanelas. Me interesan dos, las más importantes para la correlación clínica. La anterior, que la voy a marcar, avanzo, esta que está aquí adelante, es la bregmática. Si se dan cuenta, voy a quitar eso, están los frontales, o el frontal más bien, que se está uniendo, y acá están los parietales. ¿Qué forma le describiríamos a la fontanela anterior? ¿Cómo la podríamos describir en una forma geométrica? Romboidea. Romboidea, sí, como un rombo, un diamante, algunos le dicen, ¿no? Entonces acuérdense de eso. Esta es la anterior, bregmática, y estará más adelante el punto crenométrico bregma. Cierra más tardar a los 2 años, ¿no? 18 meses hasta 24. La de atrás, vean, esta es la posterior o lambdoidea. ¿Qué forma le vamos a describir? Triangular. Triangular. Y justo hace rato que alguien preguntaba, ¿no? Cuando ustedes ya estén en el internado, en la especialidad, si están en ginecología, a la hora de hacer el tacto vaginal durante el parto, tienen que palpar, ¿no? Ya está naciendo el producto, está por el canal de parto. Con el tacto vaginal identifican la fontanela, si es la anterior o la posterior, como por la forma. Se va a hundir un poquito. No van a llegar al cerebro, ¿no? Tiene tejido conjuntivo, pero van a identificar la forma. Si es una forma de rombo, esa es la parte anterior, ¿no? Es la fontanela anterior o bregmática. Y si tiene forma triangular, es la posterior. Vemos también, está esta de acá, que también ya les comentaba el doctor, que es la anterolateral o esfenoidal. Ahí está terion, que conocemos de anatomía, el punto crenométrico terion. Cierra hasta más tardar los 3 meses. Y en la posterolateral es la mastoidea, ¿no? Y esta puede tardar más, ahí está el punto crenométrico asterion. ¿Cuáles me interesan? Las que se tienen que aprender pues, para examen, ¿no? Y en general las más importantes es la anterior y la posterior. Y de estas la más importante, la anterior, que también ya les comentaba el doctor la correlación clínica, la que se tienen que aprender. Vean, forma de rombo, máximo de 2 centímetros de diámetro, ya nació el producto. Y esto es muy interesante, ¿no? Si es muy grande, si esta fontanela mide más de 2 centímetros, nos orienta a que el paciente tiene hipotiroidismo congénito. No hacemos un diagnóstico con la fontanela grande, hay que pedirle estudios, ¿no? Por ejemplo, estudios de sangre, estudio de imagen. Pero ¿por qué? Cuando no hay tiroides, cuando no se desarrolla la función de la tiroides en el feto, en el recién nacido después, los huesos no osifican, no cierran bien, no se empiezan a acercar. Entonces, como va más lento el metabolismo del hueso, queda muy grande esa fontanela. Por eso, si al nacimiento detectan una fontanela anterior muy grande, hay que mandarlo al endocrinólogo pediatra, ¿no? Le piden estudios o al neonatólogo le piden estudios de sangre para hacer su diagnóstico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos orienta. Si está abombada, vean esta representación de aquí, este esquemita está levantada. Sospechamos que hay algo adentro que está aumentando la presión. Puede ser un tumor, o sea, un crecimiento ahí anormal. Puede ser hidrocefalia, que esté obstruido y se acumule líquido cerebroespinal. Y esto pues, requiere un manejo quirúrgico, según la causa, ¿no? Que tiene que ser urgente. Y también les comentaba el doctor, ¿no? La famosa mollera sumida. Vean el tamaño de esta fontanela. Para empezar, ¿es la anterior o la posterior? Anterior. Anterior, vemos la forma romboidea, ¿no? Esto mide más de 2 centímetros, es enorme y está hundida. Un producto o un recién nacido que tenga la fontanela anterior hundida, sospechamos una deshidratación severa. Pacientes que llevan mucho tiempo desnutridos.
Cuando llegue así a urgencias, estén ustedes atendiendo un bebé así, y hay que canalizar inmediatamente, ¿sí? Porque esos pacientes ya están muy mal, están muy deshidratados y probablemente ya estén inconscientes. Entonces, es importante, pues es un dato que nos orienta luego, ¿no? A la inspección. Y bueno, ¿para qué tenemos fontanelas? Pues como les comentaba el doctor, ¿no? O sea, vean la importancia. Esta imagen es muy famosa ahí en internet para que dimensionen. Este es el tamaño del cérvix al inicio del trabajo del parto, ¿no? De 1 centímetro. Para que nazca el bebé tiene que llegar a 10 de diámetro. Todo eso tiene que expandirse el cérvix, ¿sí? Para que pueda salir el producto y luego atravesar el canal vaginal, ¿no? El canal de parto. Y para que quepa el producto, yo les digo, cuando nacemos somos muy cabezones. La parte más grande no es el tórax, es la cabeza. Esto es lo que más se podría atorar. Entonces las fontanelas permiten que los huesos queden unos encima de otros, ¿no? Como que se superpongan ligeramente para que quepa el producto. Algunos de hecho pueden nacer ahí, parece que tienen chipotes, ¿no? Porque un hueso está encima de otro, ¿no? A la hora de nacer por el canal de parto. Esa es la importancia de tener esas fontanelas. Por eso las tenemos todavía. Ok, vamos a empezar ya con alteraciones de cráneo. Nos orientamos un poquito con esto de las suturas y las fontanelas. El más importante, no las craneosinostosis, que es lo que vamos a revisar aquí. Entonces, definimos aquí el punto clave, que es una craneosinostosis, el cierre prematuro de las suturas. Si la sutura se cierra, se fusiona, se osifica antes de tiempo, el cráneo ya está sólido en esa parte. El cerebro ya no puede crecer en esa dirección. Entonces la cabeza va a tener que compensar y se va a moldar para que el cerebro pueda desarrollarse. Vean, hay más de 100 síndromes, nunca acabaríamos, muy complejo. Y esto que ahorita preguntaban, muy importante, la regulación molecular. Vean, eso es lo normal. Si yo quiero que la sutura esté abierta, o sea, que todavía no se fusionen, pues, necesitamos de Nojin o Nojina, Twist y Sonic. Si yo quiero que estén abiertas, eso pues era importante antes de nacer, ¿no? En la etapa prenatal, etapa fetal. Si yo quiero que se cierren las suturas, BMP, FGF, factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 con su receptor, le agregamos la R, FGF R2, ¿no? MCX2 y este es como Sonic, solo que en lugar de Sonic es Indian, ¿no? Indian Hedgehog. Entonces otra vez, si yo quiero que estén separados, que no se hayan fusionado, son las primeras de acá. Si yo quiero que se cierren, pues son estas. Entonces pregunta, en una craneosinostosis, que hay muchas causas, ¿no? Más de 100. ¿Cómo tendrían que estar estas moléculas de acá, las primeras? ¿Aumentadas o disminuidas en una craneosinostosis, ya patológico? Disminuidas. Exacto. Entonces, poco Nojin, poco Twist o poco Sonic, cierra. ¿Y cómo tendrían que estar estas de acá, las últimas? Elevadas. Exacto. ¿Sí? Un exceso de BMP, un exceso de FGF2 o de función en el receptor, un exceso de MSX2 o un exceso de Indian Hedgehog cierra las suturas antes de tiempo. Y les comentaba muy bien el doctor Manuel, estas son las principales, las subrayé. Un exceso en la función de BMP o de FGF2 con su receptor cierra las suturas antes de tiempo. Entonces, estas en exceso, más importantes, ¿no? O las primeras disminuidas son causas de craneosinostosis. Veremos aquí en este mismo tema ahorita unos síndromes, 3 síndromes que son por FGFR2, el receptor de esta de aquí. Y la mutación, me adelanto un poquito, en esas enfermedades que ahorita vamos a ver, es una mutación que aumenta la función de FGF. Entonces se cierran antes de tiempo. Entonces, acuérdense, exceso en la función de BMP o de FGF2 provoca craneosinostosis. Hay muchas causas y más, ¿no? Más de 100 síndromes. No vamos a ver a detalle eso. Vean, factores que se asocian a estas alteraciones moleculares. Desde que alguien, pues mala suerte, mutación o que lo heredó, ¿no? Deficiencia de vitamina D, que pues es importante en la formación y el desarrollo del hueso. Teratógenos, o sea, sustancias que alteran el desarrollo embrionario, vean. Retinoides, derivados del ácido retinoico. Uno muy famoso que lo explicamos al inicio del curso de embriología. ¿Se acuerdan cuál era? Un medicamento que luego consume la mujer embarazada que no debería, derivado de ácido retinoico, que es para el acné. No sé si alguien se acuerde. Yo nada más me acordaba como ácido retinoico. Ahí lo anotan para que no se les olvide, ese es para toda la vida. Se llama isotretinoína. Si pueden buscarlo, isotretinoína
Es un derivado de ácido retinoico, se le da a las personas, hombres y mujeres, para tratar el acné. Y es un teratógeno, que veremos también en el siguiente bloque, cómo altera, ¿no? Están modificando los niveles de ácido retinoico. Entonces, entre otras cosas, que si se dan cuenta a lo largo del curso, casi todos los aparatos y sistemas requieren de ácido retinoico, pues se van a alterar los huesos, van a provocar craneosinostosis. Entonces, por eso es importante que no consuman esos medicamentos y planeen embarazarse. Anticonvulsivos también tienen efecto en los huesos. Entonces, muchos anticonvulsivos están pues, prohibidos o no se deberían usar en el embarazo o con mucho control, porque generan alteraciones a diferentes niveles, que también veremos en el último parcial. Embarazos múltiples, o sea, gemelos, ¿no? Embarazos gemelares, oligohidramnios. ¿Qué es oligohidramnios? ¿Se acuerdan? Oligohidramnios. Cuando ¿Qué hay significa? poco líquido. ¿Ok? Poco líquido, apniótico. Y va de la mano, si hay muchos bebés hay poco líquido, o si de plano la paciente en sí tiene poco líquido, esto que provoca un efecto mecánico, que estén aplastándose los productos. Entonces, ¿qué les va a provocar? Pues que el cráneo se deforme. Entonces, algunas posibles causas. Uy. Y bueno, aquí vamos a entender, en general, las craneosinostosis son de dos tipos. Aisladas, o sea que nada más es el problema en el cráneo, su corazón, su pulmón, está bien, ¿no? Son no sindrómicas, no tienen que ver con algún síndrome en particular. Y las sindrómicas, ahorita vamos a ver algunas de ellas, ya más complejas. Aquí, nada más para que sepan, y anótenlo por ahí, que no lo tengo en la presentación, las aisladas las podemos clasificar como simples, si solo es una sutura, o múltiples, o complejas, ¿no? Si son varias suturas. Entonces, otra vez, las no sindrómicas o aisladas pueden ser simples o complejas, ¿sí? O múltiples. Las simples, una sutura nada más, y las complejas o múltiples, varias suturas. Entonces vamos a irlas revisando. Esta es la que más se tienen que aprender. Sí, de toda la clase, si les da flojera, lo que más se aprendan es esta diapositiva, esta craneosinostosis. Escafocefalia o dolicocefalia. ¿Por qué? Porque es la más frecuente. Vean esta imagen de acá. A mí me gustan mucho las etimologías porque me ayudan a entender a veces sin haber estudiado el tema, ¿no? Una escafa es esta parte de aquí como el sostén de un bote, ¿no? De un barco. Entonces, cabeza de barco, ¿no? Escafocefalia. Vean, está de quilla, esta es la quilla, ¿no? Esa es una escafa. Dólico es largo. Por ejemplo, los delfines son dolicocéfalos, en la cabeza larga. Entonces, la escafocefalia o dolicocefalia, vean la cabeza, ven aquí la imagen. Está alargada en sentido anteroposterior, como un xenomorfo, ¿no? Un alien. ¿Cuál es la causa? Vámonos a la imagen de acá abajo. Hay que entenderlo por lógica, ¿no? Cierre prematuro de la sutura sagital. Vean la imagen A2, eso es lo normal. Con la imagen B2, no hay sutura sagital, ya cerró, se osificó. Entonces, ¿el cerebro hacia dónde crece? Si ya cerraste aquí, ya no puede crecer hacia arriba. ¿Hacia dónde crece el cerebro? Hacia adelante y hacia atrás. Exacto, hacia adelante y hacia atrás, porque aquí ya no puede, ya se cerró. Entonces se alarga, ¿sí? Esta apréndansela, sí, subrayenla. ¿Por qué? Porque es la más frecuente. Casi siempre es lo que van a ver. Si es leve, nada más es la parte entre comillas estética, porque también puede tener algún compromiso funcional. Si es severa, puede tener compromiso neurológico. Sí, entonces, ahorita vamos a ver un caso clínico de qué harían ustedes y cómo lo manejan, o sea, cómo se manejan las craneosinostosis. Entonces, algo leve puede requerir manejo conservador. Les ponen un casquito, ahorita les pongo imágenes de eso. Algo ya severo sí requiere un abordaje quirúrgico complicado. Ahorita vamos a ver eso, pero apréndanse bien esta. Cierre prematuro de sutura sagital, escafocefalia, la más común. Siguiente, braquicefalia. ¿Alguien se acuerda qué significa braqui? La palabra braqui o la etimología. Porque puede ser de brazo, pero aquí tiene otro significado. Braqui, ¿qué significa? No es de brazo. ¿Cómo ven esta cabeza donde dice normal con estas otras? ¿Cómo ¿Sería están las? corto? ¿Cómo, perdón? Que no ¿Sería escuché. corto? Ok, corto. Braqui es corto. Braquicéfalo. Por ejemplo, los perros chatos, los pug, ¿no? Los pitbull, los boxers son braquicéfalos, no están todos cortaditos de su cara.
Entonces, braquicefalia, cara corta. Y aquí quiero que vean esta imagen que nos pone Carson. Cierre de las dos suturas coronales. Realmente es una sutura, ¿no? Más bien a lo que se refiere es que es de los dos lados. Por eso decimos dos suturas, ¿no? Izquierdo y derecho. Entonces, desapareció, miren, se cerró. Como ya no puede crecer hacia adelante, pues va a quedar corto o aplanado en el sentido anterior. Entonces, cierre prematuro de la sutura coronal de ambos lados, izquierda-derecha, provoca braquicefalia, cráneo corto, cabeza corta. Les vean la imagen de abajo y observen los grados de severidad, ¿sí? Observen el más severo. Quedó tan corta la cara en la parte anterior, ¿no? El cráneo, que el cerebro se fue para atrás donde sí podía crecer, ¿sí? Entonces vean pues cómo fue deformando hacia atrás. Entonces ya tenemos dos. ¿Cuál era la causa de la dolicocefalia o escafocefalia? ¿Cuál sutura? La sagital. Sagital, muy bien. Braquicefalia coronal de ambos lados, ¿vale? Vamos con lo mismo. Si es leve, puede tener un manejo conservador, que ahorita les explico. Y si es severa y tiene incluso compromiso neurológico, requiere de cirugía. En esto, la plagiocefalia, la cabeza está chueca, ¿sí? Les digo como kiwi o mango abollado, ¿no? Queda de un lado, todo chueco. Observen la plagiocefalia anterior. ¿Aquí qué falló? ¿O qué se cerró antes de tiempo? Una sutura coronal, Exacto. Y si eran las dos, como le decíamos, ¿qué patología nos daba? braquicefalia, Braquicefalia, muy bien. Si cierra una, plagiocefalia anterior. ¿Y qué pasó acá? En la plagiocefalia posterior. Se cerró de un lado la sutura lamboidea. Exacto, lambdoidea de un lado. Es muy raro que la lambdoidea se cierre de los dos lados, ¿eh? Normalmente si ocurre es porque no solo es la lambdoidea, también va la sagital, la coronal. Entonces, normalmente, digo, no es normal, pero cuando ocurre, la que se cierre la lambdoidea solo es una. Te vamos a ver que sí puede cerrarse todo. Bueno, cierre de una sutura. Si es anterior, coronal, de un lado. Si es posterior, lambdoidea. Ahora, les digo cabeza de mango abollado, ¿no? Kiwi abollado, todo chueco. Vean la imagen de arriba. ¿Qué diagnóstico tienen con esta imagen si lo ven desde arriba? ¿Qué plagiocefalia sería? posterior, Posterior. Entonces vamos a ver este esquema, ¿no? Vean, si cierro de un lado, el cerebro sí puede crecer bien hacia adelante, hacia arriba, pero atrás, para compensar, si cerraste de un lado, pues ya no cabe por ahí, se va al lado opuesto. ¿Sí? Entonces, acá es posterior. Ahora vean en la imagen de abajo, ¿qué diagnóstico tienen? ¿Plagiocefalia qué? Interior. Anterior. Quiero que noten la cabeza, traten de seguirla, no está simétrica, sobre todo adelante. Y es más, ahorita vamos a ver este caso clínico en particular. Es tan severa que no solo afecta a la bóveda craneana, ¿qué más afecta? Vean es una bebé, vean a la lactante. ¿Qué más afecta además de la bóveda? Porque la bóveda La está región simétrica. facial. Exacto. De hecho, comparen un ojo con el otro. No se ve. Te vamos a ver cómo está la región orbitaria. Sí, lo desvió todo. Ya tenemos plagiocefalia, braquicefalia, escafocefalia. ¿Sí? Nuevamente, antes de avanzar, ¿cuál es la craneosinostosis más frecuente? escafocefalia, Escafocefalia. Y si no viene así en el examen, ¿cuál es el sinónimo? Dolicocefalia. Dolicocefalia. Muy bien. ¿Qué sutura se cerró antes de tiempo en la escafo o dolicocefalia? La sagital. Sagital. Muy bien. Plagiocefalia posterior. ¿Qué falló? La sutura lambdoidea. Lambdoidea de un lado. Muy bien. En la plagiocefalia anterior. la La coronal, coronal. Coronal de un lado. ¿Y en la braquicefalia? La coronal de ambos lados. Exacto, muy bien. ¿Cuál tiene la cara corta o la cabeza corta? Que así lo describen, ¿no? Corta en sentido anteroposterior. La braquicefalia. Muy bien. ¿Y cuál está alargada en sentido anteroposterior? La escafocefalia. Perfecto, muy bien. Esta plagiocefalia que estamos viendo es cuando hay un defecto que se cerró antes de tiempo, una craneosinostosis. Hay plagiocefalia que no es una craneosinostosis, que es la posicional,
Y esto es muy curioso, es porque los papás, ¿no? Dejan al bebé o a la bebé ahí en la cuna y no se mueve y siempre la dejan del mismo lado y eso lleva horas y luego durante días lo repite y no se dan cuenta, ¿no? No es como que estemos todo el tiempo así, prestando atención. Nadie nos dice cómo ser padres, ¿no? Entonces también no es culpa de ellos, pero por eso es importante, ¿no? En pediatría darles las indicaciones, que tengan cuidado o que el bebé no se mueva, no sea hiporreactivo y se quede del mismo lado. Si lo dejas recargado de un lado, con el tiempo, le enchuecas la cabeza. Entonces le puedes provocar una plagiocefalia posicional. Como no es por una sutura que se fusionó antes de tiempo, se puede corregir. Y vean, este es un tratamiento que decimos conservador. No tienes que darle una cirugía severa, ¿no? Con un casquito, ¿no? Que ejerce presión de cierto lado, se ajusta y al bebé se le va poniendo ese casco. Luego les va a tocar ahí ver en el transporte público, en las calles que andan con los bebés ahí con su casquito. Suele ser por una plagiocefalia posicional, ¿sí? Entonces, pues importante, no es una craneosinostosis y requiere un manejo conservador, ¿no? Le ponen un casco especial que se ajusta según las alteraciones y se va acomodando como si fueran los brackets que van apretando, así, pero en el cráneo. Ok. Trigonocefalia, cabeza de triángulo. Aquí el problema fue la sutura de enfrente. Y aquí nada más aclarar, esa sutura, que es la frontal ometópica, pues en la mayoría de personas cierra. La cosa es que aquí cerró mucho antes de tiempo. Sí, o sea, en periodos muy tempranos del desarrollo se cerró. Ya vimos las causas genéticas o moleculares, ¿no? Entonces, se cierra, sí, en la mayoría de personas, pero se cierra antes de tiempo, los primeros meses del desarrollo, pues te da esta patología. Sí, se empieza a afilar hacia adelante, porque aunque se cerró el encéfalo sigue creciendo y por efecto secundario empuja. Entonces, eventualmente se empieza a deformar el frontal y le ves así la cara puntiaguda, ¿no? Hacia adelante, sí, de triángulo. Entonces, trigonocefalia, sutura frontal ometópica. Y lo mismo, si es leve, se puede hacer un manejo similar, ¿no? Conservador con un casco. Si es severa, pues un abordaje quirúrgico. Esta está un poco complicada de repente, si lo buscan en la literatura, varía entre libros. La oxicefalia. Entonces, lo voy a tratar de explicar un poquito para ver si me entienden. Vean, esta ya no es simple. Les dije, había dos tipos de craneosinostosis aisladas. Simples, como las que vimos acá, una sola sutura, y ya las complejas son múltiples. Aquí falla la coronal, falla la sagital, ¿sí? Puede incluso fallar la lambdoidea. Entonces, vean, aquí ya no es en particular una. Lo más común en la literatura es que les diga coronal y sagital, pero también puede ser lambdoidea, ¿sí? Por eso les digo, está medio complicada. ¿Cómo podemos distinguir en general la oxicefalia? Ven la cabeza puntiaguda, ¿sí? De frente, o sea, vean, hacia arriba está como puntiaguda. Y otro dato que nos orienta que es una oxicefalia es que la cara está armoniosa. ¿A qué me refiero? Si ven la pura cara y ignoren la cabeza que está puntiaguda, ¿no? La pura cara se ve, entre comillas, normal, no se ve una alteración importante. O sea, no ven una órbita que esté desviada, más hacia arriba, hacia abajo, hiperhipotelorismo, en lo que cabe está normal la cara, es armoniosa. Entonces, si ven la cara armoniosa, que no tiene una distorsión importante, pero ven la cabeza más como puntiaguda, sospechamos que es una oxicefalia. Ahora, otro dato, la oxicefalia suele estar también en síndromes, es decir, ya no sería una craneosinostosis no sindrómica, sería una sindrómica. Entonces, recapitulando, oxicefalia es compleja porque son varias suturas, lo que más viene en los libros y artículos, coronal y sagital, pero pueden ser otras, y la cara suele ser armoniosa y ven en pico, en cono, la cabeza. Eso sería una oxicefalia. Y una que no les puse aquí, que ahorita se las voy a explicar, que esa porque depende del libro. Hay una que le llaman cráneo en torre, o le dirían turricefalia. Depende de dónde lo lean, por eso luego no la colocamos, porque es un rollo. Si mal no recuerdo, Carson dice que la oxicefalia la pone como sinónimo de turricefalia, cráneo en torre. Entonces anótenlo por ahí para el examen, si llegara a venir, que no creo, pero pónganlo. Si les preguntaran cuál es el cráneo en torre, la oxicefalia. Ahora, ¿por qué les digo eso? Si lo revisan en Moore de embriología, les dice que el cráneo en torre es la braquicefalia, les cambia. Y si lo ven en otros artículos, dicen que no es ninguna. Entonces, para fines de examen departamental, si les preguntaran cráneo en torre, turricefalia, pongan esto como sinónimo, oxicefalia. ¿Sí me entendieron hasta aquí? Sí, Doc, de hecho sí viene. Sí. Y también dice que, bueno, lo que falla en oxicefalia solamente es la sutura coronal en Carlson.
Y aquí viene otra vez la duda, ¿no? Porque si fuera la coronal, nada más, tendríamos entonces y la braqui, ¿no? Y la plagiocefalia. Entonces, justo el tema, el que siempre es el dolor de cabeza, oxicefalia y turricefalia. Y ahorita les voy a tratar de explicar cómo lo podemos estudiar para no hacernos pelotas, ¿no? Entonces, recapitulando, si yo veo la cabeza alargada de adelante hacia atrás como una alienígena, y aparte es la más común, ¿qué craneosinostosis es? Escafocefalia. Muy bien. ¿Qué sutura falló? La sagital. Sagital. Muy bien. Si falla la coronal de un lado, ¿qué diagnóstico tienen? Plagiocefalia. Ajá. ¿Y el apellido? ¿Plagiocefalia qué? Puede ser anterior o posterior. Si es coronal, ¿cuál sería? ¿Plagiocefalia? Anterior. Anterior. Anterior, ¿no? Me regreso, pues la que está adelante, ¿no? Y si falla la lambdoidea, plagiocefalia posterior. Si fueran coronal completa, o sea, las dos coronales, Braquicefalia. braquicefalia, ¿de acuerdo? Y vamos a dejar, para no hacernos bolas, ¿no? Porque les digo, también si buscan artículos de cirugía plástica, es como ya nos hacemos bolas, la oxicefalia les agrega, más bien la oxicefalia la clasifican como una craneosinostosis compleja. Ya por el hecho de ser compleja, es que no solo es una, como las que hemos visto. Entonces, algunos les ponen coronal y sagital, otros coronal y lambdoidea, otros coronal, sagital y lambdoidea, para no hacernos bolas. Oxicefalia es una compleja, ¿sí? Lo más común en los libros o artículos, coronal y sagital. Vamos a manejarla como sinónimo ¿de cuál otra les dije ahorita que pone Carson? En torre. En torre, ¿no? O turricefalia. Porque si lo ven en Moore les dice que es otra. Entonces, vamos a manejarlo así. En torre, para fines de examen, oxicefalia. Y suele ser sindrómica también. O sea, está en síndromes, no nada más es el problema en la cabeza. La cara se ve armoniosa, la ven entre comillas normal y más bien les llama la atención la cabeza así de pico, ¿no? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí. Muy bien. Y está el Klevalshadel, o como se diga en alemán, cráneo en trébol. Múltiples. En algunos libros dicen que son todas las suturas. Vamos a manejarla como múltiples, ¿sí? Si fueran todas, fallece el producto, ¿no? En este caso. Ahora, cierre prematuro de múltiples, ¿a qué se refiere? Puede fallar la sutura coronal, la lambdoidea, la sagital, pueden fallar las laterales, ¿no? Las que están entre las porciones petrosas y mastoideas, ¿no? Entonces ya hay más suturas por ahí. Muchas suturas, decimos cráneo en trébol, es una compleja. Las fontanelas están asimétricas, el encéfalo crece de forma asimétrica, nos da esta forma característica de trébol, y la podemos ver en dos síndromes que vamos a revisar. Uno es la displasia tanatofórica, que veremos pues, el martes en el tema de extremidades, y la otra en el de Pfeiffer. Ahorita lo vamos a ver, que es el de Pfeiffer tipo 2. Entonces, en estos dos síndromes es la principal asociación para encontrar el cráneo en trébol. Entonces, el cráneo en trébol es una craneosinostosis compleja y además es sindrómica. No nada más vas a tener la cabeza en trébol. Por eso, si estos productos fallecen, no necesariamente es porque tengan así el cráneo. Fallecen, vean, por el problema ocular, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, porque suelen ir en síndromes. Entonces, son los dos característicos que van con esta patología. Y acá abajo les puse otro detalle. La microcefalia, es decir, que el volumen de la cabeza está disminuido, no tiene que ver con las suturas. Hemos dicho en clases previas, en otros temas, que para que se forme el cráneo y la cabeza requerimos de tubo neural, de sistema nervioso. Si el tubo neural no se desarrolla bien, la cabeza no se desarrolla bien. Por eso decíamos, si tiene eh, anencefalia es porque tiene acrania, no se forma el cráneo. Entonces, otra vez, la microcefalia no es una craniosinostosis, no tiene que ver con las suturas, es porque el sistema nervioso no se desarrolló bien, no mandó señales y no se formó bien el cráneo de forma secundaria. Una causa importante de microcefalia que deben conocer, anótenla por ahí, y que tuvo en su momento picos, todavía los tiene, de epidemiológicos. México, más hacia Centro y Sudamérica, es por el piquete de un mosquito que transmite un virus que les puede dar a las embarazadas. ¿Alguien sabe cuál virus es? ¿Virus del? Zika. 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 Es el más importante. Es el virus del Zika, con Z y con K, para que lo anoten. Se asocia a microcefalia, ¿sí? Que se infecten las pacientes embarazadas y eso provoca una alteración en el sistema nervioso, no en las suturas. Entonces, microcefalia, ahí para que lo anoten, se puede asociar, por ejemplo, no es el único caso, ¿no? A Zika. Muy bien.
En estas imágenes vamos a hacer los diagnósticos. Esta me la pasó una doctora que ya terminó, es neonatóloga, y este caso le tocó. Quiero, y ya le tapó su carita, ¿no? Vean a este recién nacido. ¿Qué diagnóstico le da con ver esa imagen? El uno. Paciente pediátrico con escafocefalia. Perfecto. ¿De sinónimo de escafocefalia? Dolicocefalia. Muy bien. Están en el hospital, están rotando y el doctor se les queda mirando, ¿no? Doctores, ¿y cuál es la causa? ¿Cómo me lo podrían decir? ¿Causa de esta patología? Por el cierre prematuro de la sutura sagital. Muy bien. Díganme dos moléculas que estén expresadas en exceso en esta patología. Nogini Twist 1. Esas serían disminuidas, ¿no? Muy bien. ¿Y en exceso? PMP y DMP y Ah, FGF2. exacto. O su receptor, ¿no? Va de la mano. Muy bien. Diagnóstico en el 2. cabeza en trébol. Exacto. Entonces, cráneo, cabeza en trébol. Habría que hacerle estudios genéticos. ¿Cuáles son los síndromes con los que se asocia de forma más característica? A ver si se acuerdan de alguno de ellos. Displasia tanatofórica. Ajá, muy bien. ¿Y qué otro? Pfeiffer. Pfeiffer, ¿no? Exacto. 3. Diagnóstico. Plagiocefalia posterior. Exacto. Cabeza de kiwi abollado. Es una plagiocefalia, ¿no? De lado, está chueco. Posterior. ¿Cuál es la causa? Cierre prematuro en la sutura lambdoidea. Exacto, muy bien. Si fuera, si no fuera una craneosinostosis, por eso el antecedente, ¿no? Si antes estaba entre comillas normal y luego se puso así, probablemente sea posicional, ¿no? Pero bueno, si es al nacimiento, efectivamente, es un cierre prematuro de una lambdoidea. ¿Y el caso 4? Uno con calma. Una trigonocefalia. Podría ser, necesitamos verlo desde arriba para estar seguros. ¿Ok? ¿Con qué otra podemos confundir? Puede ser. Sería una plagiocefalia, pero de la parte anterior, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ven alteraciones en la región facial, ¿no? En la parte de su ojo izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo está el ojo izquierdo respecto al derecho, por ejemplo? Más chiquito. Puede ser más pequeño. ¿Será más pequeño? Porque parece que tiene el mismo diámetro, ¿no? Bueno, misma longitud. Se ve desplazado más hacia inferior, hacia el inferior. Ah, Exacto. tiene una protuberancia, ¿no? Mayor. Sí, ahorita les voy a poner, este es el caso clínico que vamos a ver. Me va a regresar. Podría ser trigonocefalia, necesitamos más imágenes, ¿no? Pero vean, es este de acá, es este mismo caso, ¿sí? Acá se ve mejor, ¿no? Porque lo estamos viendo desde arriba. Entonces, pero vean, por eso con calma ver todos los detalles, ¿no? No es que el ojo esté más pequeño, que es una microftalmia, puede ser, pero si nos damos cuenta, aunque luego es difícil, ¿no? Por la imagen, tiene una protuberancia aquí. Sí, no es un chipote, un hematoma, no es un golpe. Es un crecimiento anormal o una alteración en la forma del cráneo que vean está desplazando la región orbitaria hacia abajo. Entonces, justo el globo ocular izquierdo está desplazado en sentido inferior. Y eso incluso nos puede generar como la apariencia de un hipertelorismo, ¿no? Parece que está separado. Entonces, ¿qué le harían? Y aquí vamos a inventar, ahorita yo les pongo el caso y todo, pero más bien, ¿qué le harían, por ejemplo, a este paciente? O al uno, ¿no? O sea, el 3 le probó su casquito, ¿no? Pero el 4 que ya es más severo, que desvía la órbita, ¿qué harían? Inventen. Aquí la cosa es que la reguemos o le atinemos, pero vamos a ver qué se les ocurre. ¿Qué le harían a ese bebé? Pueden hacer todo lo que quieran. ¿Qué harían? Pues primero un estudio, ¿no? Para ver cómo está el cerebro. Perfecto. Antes de meter cuchillo y sacar tripa hay que confirmar todo. Podemos hacer una tomografía o una resonancia por la radiación, una resonancia, una reconstrucción, ver dónde está la alteración, ¿no? O sea, qué está afectado, qué huesos se involucra, cómo está la órbita. Ok, ya tenemos un diagnóstico. Y sí, ya confirmamos que pues es una plagiocefalia anterior, que es muy severa, que está provocando la desviación de la órbita, ¿no? Hasta en este momento el globo ocular está bien, no sabemos en un futuro. Ahora ya están, ya hicieron todo el diagnóstico de imagen. ¿Qué harían después? Le acomodaríamos la sutura.
Exacto. Ahora, si le ponen un casco no va a ser suficiente, no le van a levantar la órbita con un casquito. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Pues ya como intervención quirúrgica, ¿no? Ver Va. si se puede como acomodar, bueno, sobre todo como quitar esa parte donde ya como que ya se osificó totalmente. Exacto. Ahora, aquí viene lo hardcore, ¿no? ¿Cómo lo harían? Inventen. Vamos a operar, ya. ¿Cómo lo van a operar? A esa bebé, ¿cómo la van a operar? ¿Qué le Pues harían? cortarle donde deberían de estar las suturas, ¿Ok? ¿Por dónde, cuáles suturas o dónde cortamos o qué? ¿Adelante, a los lados, arriba, atrás? en la coronal, ¿Ok? así como Entonces, los ajá. puntitos. Metemos el cuchillo, ¿no? El bisturí que atraviese toda la piel y llega al cráneo. Luego, ¿qué hacemos? ¿Atravesamos el cráneo? ¿Qué hacemos? Mm, Inventen esta a lo cosa. mejor yo haría un procedimiento más desde la región de la órbita. O sea, no me iría hasta la sutura coronal, porque sería como cortar mucho. Ok, entonces vamos a empezar acá adelante. ¿Dónde corto? ¿O qué abro? Esta bebé. Invéntenle, la cosa es esa. ¿Qué se les ocurre? Ahorita van a ver que mucho, aunque parezca inventado, así es en la vida real. ¿Qué le harían? A ver, llego a la órbita. ¿Dónde corto? ¿Abajo, arriba? A lo mejor como justo en esa altura de la ceja. Ok, abro y le levanto la piel. Ya. Luego, Ajá. si hay un hueso, ¿ahora qué? Pues a lo mejor ya, bueno, cortar ese hueso. ¿Con qué lo cortas? Ya el interno ya aspiró toda la sangre, ya cauterizaron, ya levantaron todo ese pedazo de cara. ¿Con qué cortan ahora el hueso? Y no sé con qué se corta un hueso, Doc. Invéntenle, ¿con qué cortarías un hueso? Una sierra. Sierras especiales, va, no la del carnicero y la ferretería, va, ya corta. Y que corte el pedazo de hueso así, ¿y ahora qué? Ya abrí más el hueso. Y luego, la bola está por acá, ¿eh? ¿Ahora qué? Tratamos de reacomodarlo a como queremos que vaya creciendo, o sea, Ok, entonces corté así, era más horizontal, ¿no? Y ahora, ¿cómo acomodo el hueso? Ni lo he sacado, nada más lo corté. Así lo abrí en pedacitos. El frontal, ¿ahora qué? ¿Cómo lo acomodo? Hay piel estorbándome, ¿no? Ajá. Entonces, ahí está la bebé esperando, ¿qué le van a hacer? Vamos a seguirle cortando y a ver si llegan al cefalón o al frontal. Pues ahí va. Entonces, vean. Falta imaginar un poquito más sin miedo, ¿no? Paciente pediátrica, justamente, femenina de 5 meses, ya es cuando se prepara para procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ya tenía su plagiocefalia diagnosticada, ya se sabía del desprendimiento de la órbita, pero tuvo complicaciones, entonces hasta que esté estable, en lo que se programa, se hacen estudios de imagen, observen la reconstrucción en 3D que está abajo. La primera imagen vemos la base de cráneo. Observen, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto sí lo conocen, ¿ya vieron base de cráneo? ¿Qué es esto? La lámina La cribosa. lámina Perfecto, lámina cribosa. Vean cómo cristal. comparen el frontal y la cristagali, muy bien. Comparen los frontales, ¿no? O sea, bueno, las porciones del frontal están asimétricas totalmente, ¿no? Vemos que el resto de la base de cráneo en general está bien. En esta imagen anterior se toman medidas, ¿no? De cómo debería estar la órbita. Comparen la órbita izquierda con la derecha. ¿Cómo está la órbita izquierda? Más pequeña. Exacto, más bueno. ¿Y pequeña y además qué? Como que tiene una protuberancia en la parte de... Pues de hecho tiene como más forma circular, ¿no? Que la del lado derecho. Ok. Ahora, esta protuberancia, a ver si la alcanzan a ver, es probable que más que la órbita esté pequeña es que está siendo aplastada, si se está desplazando. Sí puede ser que esté alterado, no habría que revisar. Vean, también tiene que es esto. Estoy pasando el láser. La sutura frontal. Exacto, no se cerró, no osificó, tiene metopismo, ¿no? La estructura frontalometópica. Vean, aquí están observando la bóveda, ¿no? Y vemos la asimetría total, ¿no? Acá, ¿qué sutura tenemos? Lambdoidea. Lambdoidea, aquí, sagital. Sagital. tal, exacto. ¿Esto qué es? La fontanela anterior. Muy bien. ¿Qué otro nombre tenía, se acuerdan? Por el punto craniométrico.
con B. Bregma. Bregmática. Ahí está el punto bregma. Y está desviada. Acá está la protuberancia. Entonces vean el abordaje. Primero, ya la paciente está sedada, todo hicieron el marcaje. Observen dónde está el problema, ¿no? Comparen este lado izquierdo versus lado derecho. El lado izquierdo es el problema, esa es la plagiocefalia anterior y es hacia la izquierda. Pues cortan, me regreso. En esta línea cortas. Dices, ¿por qué? Pues vamos a ver. Así se hace incluso en las necropsias, si en algún momento les toca, así se corta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que llegas hasta el periósteo, levantas todo. Te llevas la galia, que la galia, no sé si se acuerdan, es la poneurosis, es un músculo. ¿Qué músculo estaba aquí arriba? ¿Cuál desplazaron con todo y piel cabelluda? ¿Qué músculo tenemos de la expresión que va de atrás adelante? ¿Cómo se llama la región de atrás? Con O. Occipital. Exacto. ¿Y adelante cómo se llama? Con F. Frontal, frontal occipital. Pronto El, occipital. el occipitofrontal, lo mismo, sí. Entonces cortan en su aponeurosis y levantan, vean, llegan hasta el periósteo. Sacan la sangre, todo. No, no es que no sangre, sangra un montón. Y listo, fácil, ¿no? Si bien hardcore le arrancan toda la parte de arriba de la cabeza. Luego, pues hay sierras especiales, ¿no? Que sí cortan el hueso, están diseñadas para eso. Pues a cortar el hueso, vamos a cortar en pedazos todo eso, vamos a abrir, ¿no? Y una vez, y vean, no solo eso, aquí están las órbitas, ven el techo de la órbita. Le arrancaron, llegaron hasta la órbita. Observen, esta es la región nasal. Y aquí están las órbitas, también van a cortar ahí porque es el problema. Del lado izquierdo es donde van a arreglar. Ven cómo abordaron la órbita, no entras por adelante, entraron por arriba. ¿Sí están entendiendo más o menos lo que se hizo? Sí. Sí, si te sigues para adelante le arrancas la cara. Eso se hace en las necropsias, ¿no? De hecho, así se abre el cráneo. Ok, ahora, vean, ahí está el huesito. Ahí están las meninges, vamos a tener la dura. Aquí el abordaje ya no lo hace ni cirujano plástico, ni otorrino, ni nada. ¿Quién debe hacer el abordaje de esa parte? El neuro. El El neurocirujano. neurocirujanos, porque no quieres que llegue al encéfalo. Ellos hacen la disección, ¿no? De esta porción, ¿sí? Es un equipo multidisciplinario. Y una vez que haces, rompes los huesos, no sé, se rompen, hay injertos, pero los mismos huesos los rompes y los empiezas a reacomodar. ¿Por qué? Porque eventualmente, ya que estén bien acomodados, suturados, van a empezar a fusionarse, ¿sí? Entonces se vuelven a acomodar. Entonces observen cómo se fracturaron, se separaron, medio conservas las fontanelas, pero realmente pues no es tan importante ya. Y hay suturas especiales para hueso, y más el hueso del recién nacido o del lactante que se puede suturar más fácil, ¿no? Se coloca un colgajo de tejido, ¿no? Ya acomodaron, me regreso, ya acomodaron los huesos, ya rompieron la parte de la órbita extra, la acomodaron, que quede simétrica, ¿no? Y listo, ¿no? En algunos casos ponen clavos o placas de titanio en esta región. Regresas todas las capas, suturas con punto simple, la vieja y confiable del punto simple nunca falla. Y recuperación, ¿no? Obviamente requiere de muchos especialistas para este tipo de cirugías. Vean imagen 1, preoperatoria, versus imagen 2, ya recuperada la paciente, ya nada más tiene los puntitos de sutura, ya se reabsorbió el hematoma, todo postoperatoria. Comparen la órbita, ¿no? Comparen los ojos, ya está simétrica. Sí, ya tuvo un buen pronóstico, un buen desarrollo, ¿no? Más adelante. Entonces, pues ese es un poquito de lo que hacen lo que hay que hacer en las craniosinostosis ya severas. Si tienen que abrir, es muy cruenta la cirugía, romper los pedazos de hueso, reacomodarlos, ¿no? Y cerrar. ¿Alguna duda de todo esto? Estaba viendo. No, Doc. Muy bien. Vamos, esto es rápido, son Doctor, tres. yo sí tengo una duda. Sí, adelante. Más o menos como a qué edad empieza como a osificarse la sutura frontal. La sutura frontal es prenatal. Entonces, de hecho, al nacimiento, o sea, como a la mitad del embarazo más o menos, al nacimiento ya no deberías, o sea, no es que esté mal si la tienes, sencillamente al nacimiento ya no, la mayoría de la gente ya no tiene la sutura. Los que la tienen, como mi caso, pues también X, ¿no? Esa sintomática no es muy severa. La cosa es, si se cierra desde los primeros meses del desarrollo, sí, o sea, finales del preembrionario, inicio del fetal, antes de la mitad del embarazo es cuando da la trigonocefalia. Pero, pues normalmente ya para la mitad del embarazo ya está osificándose. Sí, esa va de la mano con el proceso frontonasal. Entonces, para la mitad del embarazo ya osificó en la mayoría de personas. Pero si se osifica mucho antes, en los primeros meses, ahí es cuando da la trigonocefalia. En este caso, esta pacientita, digo, su problema no era ese, ¿no? El problema era la sutura coronal, pero ella, por ejemplo,
sí tenía, esta no osificó en ella, no totalmente. Esta sí no te daba ningún problema, ¿no? En este caso el problema fue la coronal, pero sí, mitad del embarazo más o menos. ¿Sí queda claro? Sí, y la coronal. Mm, 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 mm. La coronal en sí, estas tienen que estar, pues, más que osificadas. Es que una cosa es osificación y otra fusión, ¿no? Estas se osifican ya en los primeros meses postnatales. Va de la mano con las fontanelas. Entonces, por ejemplo, la fontanela anterior, ¿se acuerdan hasta cuándo debe cerrar? A más tardar. 8 meses postnatal. 18 meses a 24, decimos hasta 2 años todavía. Entonces, en esos límites cuando termina de osificarse o de cerrar la sutura, porque ya se cerró la fontanela. ¿Sí? Similar con la sagital. La que está en la parte occipital, la lambdoidea, va de la mano, pues con la sutura lambdoidea, o la fontanela, perdón. ¿Cuándo cerraba la fontanela posterior, más o menos? En el primero o segundo mes. Exacto, ya más tardar por ahí tercero, ¿no? Entonces, segundo mes. Entonces, la lambdoidea ya por esas fechas se está solidificando. La sagital, la parte posterior solidifica antes con la fontanela y hacia adelante termina pues con la fontanela anterior. O sea, van de la mano con la fontanela cuando terminan de cerrar. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Nada, ¿alguna otra duda hasta aquí? No, doc. Muy bien. Entonces dijimos, craneosinostosis aisladas, simples. ¿Cuáles dijimos que eran simples? Ejemplos. ¿La más común? Escafocefalia. Muy bien. Díganme otra simple. Braquicefalia. Braquicefalia, muy bien. Otra simple. Plagiocefalia. Plagiocefalia, ¿no? Anterior, posterior. Díganme una compleja. Oxicefalia. Oxicefalia o cráneo en qué, según Carson. En En torre, muy bien. Esas eran las aisladas no sindrómicas, ¿no? Y complejas, no sindrómicas. Y ya cuando van de la mano con otras alteraciones, pues decimos que son sindrómicas. Son tres que vamos a ver. Les digo, hay más de 100 síndromes, vamos a ver tres para su examen. Este es APERT. El nombre es acrocefalosindactilia, pero vamos a entender por qué. Acro, pues extremo. En medicina, cuando decimos región acral o la parte acral, nos referimos generalmente a los dedos, ¿no? Los extremos del cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice el nombre? Hay problemas en los dedos. ¿Hay problemas dónde más? En el cráneo. En el cráneo. Es una craneosinostosis que se acompaña de alteraciones en los dedos, ¿no? Y vean, ¿cuál es la alteración más común? La sindactilia. Sindactilia es esto, dedos unidos. Sin es unión. Entonces, acrocefalosindactilia es el nombre pues, sinepónimo que nos orienta. Vean, el receptor de cuál factor, el tipo 2 que les comentaba el doctor Manuel, FGF, R es por receptor, ¿no? 2. Y aquí están los datos característicos. Braquicefalia. ¿Qué se alteraba en la braquicefalia? La sutura coronal. ¿Ok? Sutura coronal, unilateral o bilateral. 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 Y nos da esta facies pues muy característica. Da la apariencia, pues vean cómo está el puente nasal. aplanado. Diagonal Aplanado y ancho. Y al estar ancho, ¿qué provoca? Que se separe la distancia entre los globos oculares. ¿Cómo le llamamos a eso? Hipertelorismo. Hipertelorismo. Ahora vean, ¿por qué tiene hipertelorismo y el puente nasal? Por la craneosinostosis. Sí, pues es braquicéfalo, aplanado. La cara por lo mismo está poco desarrollada, va de la mano. Y lo que nos orienta al diagnóstico, vean, no solo es el problema en el cráneo, es en las extremidades. Vean, estos dedos están unidos, ¿sí? Sin dactilia. Puede ser en manos y vean abajo, no están separados totalmente los dedos de los pies. Hay que hacer estudios de imagen para el abordaje quirúrgico si es que se realiza. ¿Por qué? Si solo es piel o tejido, pues, tejidos blandos, se puede hacer un corte fácil, ¿no? Se puede restaurar fácilmente la función. Si hay fusión de huesos, ahí hay un problema y va a ser muy difícil. O a veces incluso es mejor dejarlo sin operar, dependerá. Si vean que, por ejemplo, los dedos en los extremos no están totalmente desarrollados, ¿no? El que sería el pulgar, vean, no se desarrolló bien, y los tres dedos del medio están fusionados. Entonces, si tienen alteraciones en la cara, sobre todo braquicefalia, y además alteraciones en manos o pies, decimos síndrome Apert. ¿Queda claro? Sí, doc. Muy bien.
¿Qué manejo? Dependerá la severidad también. Si es muy severo, que tiene alteraciones más allá de esto, que además esté desplazando aún más la órbita, lesiones neurológicas, puede requerir abordaje quirúrgico. No se diga de manos y pies. A veces es mejor no hacerlo, no por el daño. Dependerá la severidad. Vean esta otra imagen que también es un APERT. Vean la cara. Pareciera que medio da la apariencia como que es en trébol, ¿no? Habría que hacer un estudio de imagen, pero vean, el puente nasal está aplanado, tiene hipertelorismo, ¿sí? Y así vemos el estudio de imagen, vean, la cara está pues aplanada, es el perfil facial plano, pero ¿qué nos orienta al diagnóstico en este síndrome? No solo es la craneosinostosis, ¿cómo le decíamos a esta patología en la mano o en el pie? Sindactilia. Sindactilia, muy bien. Hay que hacer estudios, pero probablemente por las uñas también tenga fusión de hueso, no solo de piel. Vean en este pacientito la imagen de es el manejo quirúrgico que le hicieron en el cráneo por la severidad. Vean cómo abrieron el cráneo y lo separaron. Vean cuántos pedazos tuvieron que hacer. Parece una carnicería, ¿no? Para acomodarlo, ¿no? Para poder reparar el defecto. Entonces, sí es difícil estos abordajes. No tiene cura como tal. Y vean, misma mutación. Por eso les digo, luego, ahorita les voy a poner una tablita para comparar. Mismo gen, FGFR2. Entonces, Apert y Cruzón tienen la misma mutación. Ojo ahí. También braquicefalia o puede ser oxicefalia. ¿Se acuerdan cómo era la oxicefalia? Había fusión Era entre tanto la sutura coronal y la sagital. Entonces era múltiple, sagital coronal. ¿Y cómo se veía la cara o la cabeza? como en puntita. O sea, Exacto, como de un poco. cono, puntiaguda, ¿no? Pero la cara estaba normal, ¿no? Ahora, vean los ojotes, ¿no? No es que sean ojos grandes. Si tiene proptosis, ahorita les pongo la tabla. O sea, el ojo está como entre comillas hacia adelante, como si salieran. ¿Por qué? Porque la cara está plana. O sea, el perfil del cráneo como que empuja hacia adelante el globo ocular. Sean así como ojones, ¿no? Vamos a ver que en todos estos tres síndromes en general tienen lo mismo, los ojotes, ¿no? Acá pues no tanto por la severidad del cráneo, ¿no? Entonces, braquicefalia, ¿sí? Igual los ojotes, puede ser, proptosis ocular. ¿Qué nos orienta? ¿Qué tenía Apert? Alteraciones en las extremidades. Cruzón no las tiene, solo es la braquicefalia. Entonces, otra vez, misma mutación, Apert y Cruzón. ¿Cuál es la diferencia? Que en Apert se afectan manos y pies y en Cruzón no. Solo es la craneosinostosis. Entonces, ¿cómo saber si es una braquicefalia que nada más es aislada o es un síndrome? Aquí ya hay que hacer estudios genéticos. Si encuentras esta mutación, síndrome Cruzón. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Y esta es la otra. Síndrome Pfeiffer. Puede ser en el 1 o vean, también en el 2. Entonces los tres, Pfeiffer, Cruzón y Apert en el 2. Pfeiffer depende. Hay tres tipos. Miren, está fácil. Tipo 1 en el 1, tipo 2 en el 2 y tipo 3 en el 2, ¿no? Entonces, si Pfeiffer tipo 1, ¿cuál mutó? El 1. Pfeiffer tipo 2 y tipo 3, el 2. ¿Ok? Entonces, el 1 es el más leve. Puede tener solo braquicefalia. Entonces, ¿cómo lo distingo? Ahorita les pongo una tablita. Ya les digo los datos. El tipo 2 es el más fácil de distinguir. Ya decíamos, tiene cráneo en trébol. ¿Ok? Vean, también tiene alteraciones en las extremidades, entonces podemos hacer pelotas. ¿Qué nos va a orientar? A que tiene macrodactilia. ¿Qué es macro? Grande, o sea, dedos grandes. Exacto. Entonces los dedos van y las manos van a estar muy grandes. Anquilosis. ¿Se acuerdan qué es anquilosis? O búsquenlo, ¿saben qué es? Si no, para que googleen qué es anquilosis. Una disminución del movimiento. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque se fusionan. Para fines prácticos, una anquilosis es una fusión. Perdón, me estaba ahogando. La muñeca se puede fusionar, no puedes moverla. Incluso pueden tener radio y ulna fusionados como un solo hueso. Imagínense, pues no se va a mover. El codo, anquilosis del codo, se fusiona el antebrazo con el brazo. Entonces, ¿qué nos orienta la macrodactilia? O sea, dedos y manos grandotas y fusiones. El 2, pues por el cráneo en trébola severidad, tiene discapacidad intelectual muy severa, a diferencia de los otros síndromes. Y el tipo 3, como el 2, sin cráneo en trébol. Ahorita les pongo una tablita para comparar. ¿Qué nos orienta Pfeiffer? El cráneo en trébol nos orienta dedos grandotes, macrodactilia y fusiones, ¿no? Las anquilosis.
Ahora observen aquí, ¿qué tendríamos aquí en los pies en esta primera imagen? ¿Sindactilia? Sin Sin dactilia. dactilia. Y vean, completas, son todos los dedos, ¿se dan cuenta? Nada más podemos distinguir las uñas. Acá igual. Vean incluso aquí cómo están las extremidades, vemos alteraciones en el cráneo. Ahí no vemos a detalle, probablemente es una braquicefalia, habría que ver completo el cráneo del paciente, que es un cráneo en trébol. Vean otra vez, aquí les pongo nuevamente. Tipo 1, ¿qué mutaba en el tipo 1 de Pfeiffer? FG, R1. R1, muy bien. ¿Y en 2 y en 3? FG, FR2. Exacto. Igual que otros síndromes. Entonces, Pfeiffer 2, Pfeiffer 3 tiene la misma mutación que ¿quiénes? Que el síndrome Person y de- upper. Muy bien. Apert, Cruzón y Pfeiffer 2 y 3 son igual, ¿no? El 1 es el que tiene aparte. Ahora, vean, también tienen los ojotes, ¿no? Proptosis, por lo mismo, por la deformación o alteración. El 2 que tenía característico que no tienen los otros. Cráneo en trébol. Cráneo en trébol, exacto. Ahora vean esta imagen de acá que nos puede orientar un poquito. Ya hay más, no vamos ahorita al de Sathek-Chotzen, ¿no? Pero vean, Apert se fusiona aquí, va a tener braquicefalia, ¿sí? Por la sutura coronal. En Cruzón también, ¿cómo distinguíamos sobre todo Apert de Cruzón? ¿Se acuerdan cuál era el dato característico que tiene uno y no el otro? Ahí se Las acuerdan. pies. En Apert, manos y pies, ¿no? En Cruzón no. Ahora vean, Cruzón puede tener hacia atrás múltiples. ¿Cómo le decíamos a esto cuando eran múltiples? Con O. Oxicefalia, exacto. Y vean, Pfeiffer suele tener más hacia atrás, igual son múltiples oxicefalia, no necesariamente braqui. O sea, no es lo más común. Sobre todo oxicefalia, pero no braqui. ¿Sí? Y además ya dijimos, manos grandotas, fusiones, y si es el tipo 2, cráneo en trébol. Sí, y que bien con el doctor Manuel, ven en Treacher Collins, ¿no? Muy característica su facies. Ahora esta tablita, para que la veamos. El único que es FGFR1, el Pfeiffer tipo 1. Todos los demás son lo mismo, tipo 2, ¿no? FGFR2. Vean la craneosinostosis. En todas puede haber braquicefalia. Pfeiffer, más que braquicefalia, tiene oxicefalia. Me regreso. Múltiples, pero más hacia atrás, vean. No afecta tanto en ese aspecto hacia adelante. Además dijimos, el tipo 2 tiene cráneo en trébol. Es el único de todas estas patologías. Los 3 pueden tener proptosis ocular, o sea, los ojotes, ¿no? Están saliéndose. Extremidades. El único que está normal de las extremidades es Cruzón. Ese solo es la craneosinostosis, ¿sí? Y vean, Apert, sindactilia, suele ser simétrica, y Pfeiffer, macrodactilia, y además las anquilosis, porque se fusionaba. ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, doctor. Ok. Para el examen, o sea, el departamental no se pregunta mucho Pfeiffer, apréndanlo, porque vean, se puede confundir. Pero si solo se van a aprender dos, apréndanse Apert contra Cruzón. Qué sencillo, Apert se afecta manos y pies, Cruzón no. Sí, Pfeiffer es como el extra. Sí lo pone Carlson, por eso revísenlo. Y les puse esto porque eso es lo que veremos el martes en extremidades. FGFR3, esa condroplasia. No me confundan, la condroplasia es en el 3. Sí, y estos de acá son en el 1 y el 2. ¿Alguna duda de cráneo? No, doctor. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos